Buenos días amigos de YouTube, hoy vamos a hablar acerca de anatomía del corazón. Dada la situación actual por la pandemia, pues lamentablemente esto no se pudo hacer de manera presencial. El corazón es más que un simple órgano. El corazón cumple varias funciones fisiológicamente, que veremos a lo largo de la exposición. La más importante siendo su función de doble bomba, impulsando la circulación hacia los lugares más distales, a través de los capilares sistémicos. Es una estructura fibromuscular, está constituida por tejido muscular, conjuntivo fibroso, laxo, denso. Tiene actividad eléctrica autónoma. Su inervación procede de varias fuentes. Tiene inervación parasimpática y simpática, pero también cuenta con un sistema eléctrico de conducción independiente. En los años recientes se ha descubierto que tiene actividad endocrina, cuya disfunción es responsable de la causa principal de muerte a escala mundial. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte a nivel mundial, la segunda causa siendo cáncer. Vamos a responder la pregunta, ¿cuál es la actividad endocrina que tiene el corazón? Los miocitos de las aurículas producen un péptido que se llama péptido natriurético auricular. Este es un vasodilatador potente y también provoca diuresis. Favorece la expresión renal de sodio. Antes de hablar del corazón como tal, tenemos que recordar unas cosas de embriología. El corazón deriva del mesodermo lateral, se empieza a desarrollar a partir de la tercera semana, a partir de una estructura tubular. Empieza a latir a partir de los días 21 o 22 y es el primer órgano en ser funcional. El corazón es un órgano muy impresionante porque realiza su función de manera constante, sin parar, por hasta 70, 80, 90, 100 años. Bueno, el corazón primitivo surge de una región de tejido mesodérmico, conocido como el área cardiogénica. El esbozo cardíaco se va desarrollando mientras la parte cefálica del embrión se va plegando. Ya con esto podemos responder la pregunta por qué el corazón se encuentra en la cavidad torácica. Entonces, a partir de la cuarta semana, cuando surge el plegamiento cefálico por el crecimiento exponencial del cerebro, va desplazándose hacia la cavidad torácica en su lugar anatómico, como lo conocemos hoy en día. Estas imágenes son para ilustrar la manera en que el corazón se va imaginando dentro de su cavidad pericárdica, de tal manera que al momento de estar en su posición final, hay una parte donde el pericardio no está rodeándolo, y eso corresponde a la región de los grandes vasos, o la región de la base del corazón que veremos más adelante. Bueno, ya respondimos por qué el corazón se encuentra imaginado dentro de una cavidad pericárdica, por qué el corazón se encuentra en la cavidad torácica, pero por qué el corazón característicamente se encuentra orientado hacia la izquierda. Bueno, resulta que en el surco primitivo las células tienen cilios y estos cilios van desplazando las diferentes estructuras, proporcionándoles su posición final, izquierda, derecha. Por eso somos mamíferos asimétricos. Te podrías preguntar, ¿por qué los cilios tienden a girar a favor de las manecillas de reloj? Recordemos en bioquímica que las proteínas biológicamente activas tienen una configuración isomérica LEVO, que refracten la luz hacia la izquierda. Bueno, algunos investigadores surgen que el sesgo de los cilios, que son las estructuras proteicas, el sesgo que tienen para rotar hacia este lado es precisamente por eso. La rotación cardíaca está coordinada por varias vías, entre ellas la vía Sonic Hedgehog. En ratoncitos y animalitos que tienen estas vías disfuncionales terminan con dextrocardia o con otros defectos de la orientación del corazón. Estas imágenes son para ilustrar de dónde surge la relación espacial entre los ventrículos y las aurículas. Inicialmente el corazón es un tubo, pero este tubo se va plegando, se va ensanchando para, para darle forma a estructuras más concretas. Observamos en la imagen superior, la imagen de que los ventrículos se encuentran orientados hacia la cara anterior y los aurículas hacia la cara posterior. Posteriormente, las aurículas se encuentran un poquito más, terminan en posición superior en relación a los ventrículos. Aquí destaca la presencia de algunas estructuras u orificios que están en el embrión y que no están en el adulto. Por ejemplo, el foramen oval, que comunica las dos aurículas en las etapas intraembrionarias, está presente. Este septum interventricular anteriormente no estaba y se formó.
Una falla en la formación de este septum dará como resultado comunicación interventricular, que es una cardiopatía congénita. Bueno, ya llegamos. Hablemos del corazón como tal. Se encuentra en tórax, específicamente en mediastino medio inferior. Se dice que tiene forma de cono o pirámide caída. Está constituida por 3 capas: pericardio, epicardio, miocardio, que es la parte funcional, donde se encuentran los cardiomiocitos, que le confieren esa cualidad de ser un órgano contráctil, y el endocardio, que es tejido conjuntivo que está tapizando la parte interior del corazón y que al invaginarse le dará forma a las válvulas. Su vértice se encuentra orientado hacia adelante, hacia la izquierda y abajo. Al nacer pesa aproximadamente 25 gramos. A los 10 años pesa entre 100 y 125 gramos. A partir de los 12 años, antes de los 12 años, el corazón en el masculino y femenino suelen tener el mismo peso. Después de la adolescencia es cuando surge esa diferencia de pesos. En adultos puede pesar entre 200 y 340 gramos. En promedio pesan 300 gramos. Y suele ser más voluminoso en los hombres que en las mujeres por la influencia que tiene la testosterona en la masa muscular. Mide 12 centímetros de base a ápice. Mide 8 a 9 centímetros transversalmente y 6 centímetros anteroposteriormente. Bueno, habíamos dicho que el corazón se encuentra en mediastino medio inferior a nivel de las vértebras 5 a 9. En cuanto al nivel vertebral, no existe un consenso concreto entre los diferentes autores. Esta imagen contiene una maqueta anatómicamente fidedigna que describe la relación anatómica que tienen los ventrículos y las aurículas. Las cosas destacables de esta maqueta es que el ventrículo derecho está formando la mayor parte de la cara anterior del corazón, al igual que la aurícula derecha. El ventrículo izquierdo se encuentra más posterior y la aurícula izquierda también. Incluso la aurícula izquierda está siendo escondida por los grandes vasos. ¿Qué tienen en común estas dos imágenes? En la imagen a la izquierda podemos observar que todos los órganos están al revés. Es una imagen especular. El corazón se encuentra al lado derecho, el hígado al lado izquierdo, el estómago al lado derecho. Es una variación anatómica muy rara que se conoce como situs inversus totalis. Básicamente los órganos que deberían estar a la izquierda están a la derecha y viceversa. Enrique Iglesias es una de las personas que tiene situs inversus totalis. Ahora, ¿qué relevancia clínica tiene? Pues en cuanto al pronóstico de la persona, no suele ser mortal. En cambio, dextrocardia, que es la inversión de la posición anatómica del corazón exclusivamente, sí suele ser mortal por la transposición de los grandes vasos. Esa es otra anomalía anatómica del corazón, por un defecto en la pared torácica. Se conoce como ectopia cordis, y pues la imagen se explica solita. Bueno, ahora hablaremos acerca de las relaciones anatómicas que tiene el corazón en un plano tridimensional. Anteriormente se relaciona con el escuerpo por el esternón, siendo separada por una escasa cantidad de grasa pericárdica. Se relaciona con la arteria torácica, con los músculos torácicos y el timo. Posteriormente habíamos dicho que se encuentra a nivel de las vértebras 5 a 9, se relaciona con los grandes vasos, con el esófago y con el conducto torácico más posteriormente. Bueno, el timo se encuentra en mediastino superior, pero en su parte inferior se encuentra descansando sobre la parte superior del pericardio fibroso. Este órgano tiene su máxima actividad en la primera década de la vida humana. Posteriormente se va involucionando y se infiltra por grasa, por tejido adiposo. Lateralmente se relaciona con la pleura mediastínica y por ende con los pulmones. Las caras laterales se conocen como las caras pulmonares. Inferiormente se relaciona con el diafragma. La mayor parte de la cara diafragmática del corazón se encuentra descansando sobre el tendón central del diafragma. Una pequeña porción del ventrículo izquierdo se asocia con la parte muscular propia del diafragma. Del lado izquierdo se relaciona con el fundus gástrico y del lado derecho con el hígado. Y esto se reafirma en esta imagen, que es una radiografía posterior anterior de tórax. Más adelante en la carrera vamos a ver más radiografías, pero de una vez es bueno sensibilizarse con este concepto. El fundus gástrico, el hígado y la silueta cardíaca. Ahora, algo destacable aquí. Uno podría pensar, ¿por qué en esa imagen no se ve la relación que el corazón tiene con los bronquios y con la tráquea? Bueno, porque a este nivel la tráquea ya se había bifurcado. Y este pequeño espacio que ven detrás, anteriormente del esófago, no es la tráquea, es el seno oblicuo del corazón, que veremos más adelante. Aún antes de hablar
del corazón como tal, tenemos que hablar acerca de la estructura que la encapsula. Esa estructura se conoce como pericardio y en algunos libros se maneja como epicardio incluso. La capa más externa es el pericardio fibroso y posteriormente se compone por el pericardio seroso productor de un ultrafiltrado plasmático. Esta estructura se encarga de fijar al corazón dentro del mediastino para evitar que se sacude violentamente con cada contracción. Se encuentra fijado por los ligamentos frenopericárdicos y los ligamentos externopericárdicos. Superiormente, el pericardio se fija a la adventicia de los grandes vasos y se encuentra en la parte proximal de ellos. Entre el pericardio seroso parietal y visceral existe un espacio virtual lleno de un ultrafiltrado plasmático, 15 a 20 mililitros. Y la función de este espacio virtual lubricado, facilitar el deslizamiento del corazón dentro de él. Si disecamos el pericardio fibroso, si lo disecamos y sacamos el corazón, podemos exponer los senos pericárdicos transversos y oblicuos. Estos senos son espacios en donde podrías meter tu mano, gracias a la manera en que se va plegando el pericardio a lo largo del corazón. Si disecamos el corazón en su totalidad, estos senos son más evidentes. El seno pericárdico transverso se encuentra por detrás de los grandes vasos y el seno pericárdico oblicuo es un espacio por donde puedes meter tu mano por detrás del corazón. Aquí destaca la prominencia esofágica, que reafirma la relación anatómica que tiene el corazón con el esófago posteriormente. El pericardio tiene su propio drenaje venoso, irrigación e inervación. La irrigación proviene de las torácicas internas, las pericárdicofrénicas, las musculofrénicas y las arterias frénicas inferiores. Las venas drenan en el sistema ácigos, la torácica interna y la vena frénica superior. La inervación proviene del nervio vago, del nervio frénico, que surge del C4 pero recibe tribunarias de C3 y C5 y también recibe inervación del tronco simpático. Daremos mención a algo que se llama dolor referido, que es cuando un dolor surge en una región anatómica concreta, pero se manifiesta en una totalmente distinta. El dolor somático pericárdico se origina en la capa parietal y se irradia hacia la región supraclavicular y cuello, vía los nervios frénicos. Este concepto lo vamos a aterrizar más adelante cuando hablemos acerca de la inervación del corazón y la relación que tiene con el dolor característico de un infarto agudo a miocardio. El corazón embrionario posee varias estructuras que posteriormente se van a cerrar y transformar en ligamento. Entre ellas está el ducto venoso. El ducto venoso es una estructura embrionaria que permite que la sangre vaya desde la placenta hacia la vena cava inferior directamente, sin tener que pasar por la circulación portal. Posteriormente se cierra y se convierte en el ligamento venoso. La vena umbilical en la vida embrionaria se encarga de llevar la sangre oxigenada de la placenta hacia la vena cava inferior y hacia el corazón, y de ahí la circulación sistémica del embrión. Posteriormente se transforma en el ligamento redondo hepático. La arteria umbilical proporciona el drenaje venoso del corazón embrionario, llevándolo hacia la placenta y posteriormente a la circulación sistémica de la madre a través del ligamento y se convierte en el ligamento umbilical medial. No se debe confundir con el uraco, que posteriormente se transforma en otro tipo de ligamento umbilical. El foramen oval es una abertura que comunica las aurículas en la circulación fetal y permite que la sangre oxigenada vaya directamente desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda y de ahí a la circulación sistémica. Algo curioso de esto, uno pensaría que en la vida extraembrionaria se cierra, pero la literatura establece que se encuentra permeable en 1/3 de la población. Luego veremos por qué esto no nos afecta tanto. Y por último, el ductus arterioso se transforma en el ligamento arterioso posteriormente. El ducto arterioso es una apertura que comunica los grandes vasos, el tronco pulmonar comunicándose con la aorta. La función de estas estructuras embrionarias es para que la sangre oxigenada vaya directamente desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y hacia la circulación sistémica sin pasar por la circulación pulmonar, porque los fetos no tienen sus pulmones desarrollados aún. Y ya en esta imagen podemos observar las diferencias concretas entre la circulación embrionaria y la circulación extrauterina. Bueno, ahora sí, ya llegamos a la parte más jugosa de la exposición, la anatomía del corazón como tal. En su configuración externa, es decir, la cara anterior, destacan varias estructuras y surcos. Los vasos coronarios, en los surcos coronarios e interventricular anterior, las aurículas con sus orejuelas respectivas, luego hablaremos acerca de la importancia de las orejuelas, los ventrículos, el ventrículo derecho dominando la cara anterior y parte del ventrículo izquierdo, la grasa epicárdica que se encuentra en los surcos
coronarios y los surcos interventriculares anteriores y los grandes vasos. Hablando de la cara diafragmática, que está sentada sobre el tendón central del diafragma, se dice que es plana y descansa sobre el diafragma, que tiene forma triangular. Contiene el seno coronario. El seno coronario es el sitio de drenaje de las venas cardíacas y desemboca en la aurícula derecha. La base cardíaca, también se conoce como la cara superior. Tiene una forma cuadrangular y contiene varios elementos. Parte de la aurícula izquierda y derecha, la vena cava inferior y superior y las venas pulmonares inferiores y superiores derechas e izquierdas. El corazón funcionalmente se divide en corazón derecho y corazón izquierdo. El corazón derecho se encarga de conducir la sangre sistémica proveniente de las venas cavas hacia la circulación pulmonar. El corazón izquierdo se encarga de recibir esa sangre oxigenada de la circulación pulmonar y conducirla hacia la circulación sistémica. La aurícula derecha contiene las aperturas de las venas cavas superiores e inferiores. La vena cava inferior tiene una válvula vestigial que se llama válvula de Eustaquio, que no es funcional en el adulto. Contiene el foramen oval, que como habíamos mencionado se encuentra permeable en un tercio de la población. También tiene el seno coronario, que es el sitio de desembocamiento del drenaje venoso del corazón. Y también tiene su propia válvula vestigial, la válvula de Tevesio. Más inferiormente contiene su orificio auriculoventricular con la válvula tricúspide. La aurícula derecha contiene el nodo sinoauricular, el marcapasos cardíaco, inferolateralmente a la vena cava superior y contiene músculos pectíneos. Ahora, hasta el momento quizás se han dado cuenta que hay unas estructuras que se relacionan íntimamente con las aurículas, son las orejuelas auriculares. Son cavidades anexas de las aurículas que sirven como cámaras de sobreflujo durante el llenado auricular y tanto la aurícula izquierda como la derecha tienen su propia orejuela. Bueno, ahora hablemos del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, su capa miocárdica tiene un grosor de 3 a 5 milímetros y también se conoce como la bomba derecha. Tiene una capacidad volumétrica de hasta 110 a 180 milímetros de sangre y está separado por el ventrículo izquierdo por un tabique muscular. Contiene la válvula tricúspide, cuerdas tendinosas y músculos papilares donde se insertan las cuerdas tendinosas. Hay una cuerda tendinosa en particular que va desde el tabique interventricular hasta los músculos papilares inferiores, que se conoce como banda moderadora. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra una porción del sistema de conducción y coordina la contracción de los músculos papilares. Otras estructuras que parecen como trabéculas del hueso se conocen como trabéculas carnosas. Antes de continuar, vamos a aclarar un concepto. La acción de los músculos papilares durante sístole y diástole. Uno pensaría que los músculos papilares son para cerrar las válvulas, pero en realidad es al revés. Los músculos papilares no cierran las válvulas. Las válvulas se cierran y se abren de manera pasiva con los cambios de presión que sufren los ventrículos. Cuando se contraen los músculos papilares, evitan que sobreprotruyan las válvulas hacia sus aurículas respectivas. Entonces, cuando se contrae un ventrículo, ejerce cierta presión sobre las válvulas. Y para evitar que las válvulas regurgiten hacia las aurículas, los músculos papilares los anclan hacia la cavidad ventricular. El corazón derecho también contiene la válvula pulmonar, que rodea el orificio por donde va a pasar la sangre para llegar hacia la circulación pulmonar. Estas válvulas no tienen cuerdas tendinosas y no tienen músculos papilares. Por la misma anatomía que tiene la válvula, no es tan difícil deducir la manera en que se cierra. Entonces ya por fin llegamos al corazón izquierdo. A este punto la sangre venosa sistémica pasó por las venas cavas, pasó por la aurícula derecha, ventrículo derecho, pasó por el tronco pulmonar, circulación pulmonar, se oxigenó a través de la hematosis y está regresando mediante las 4 venas pulmonares, derechas, izquierdas, superiores e inferiores, y llegan a desembocar en la aurícula izquierda. La aurícula izquierda tiene un miocardio de 3 milímetros de grosor, tiene 4 orificios para todas las venas pulmonares provenientes de la circulación pulmonar oxigenada, y tiene el otro lado del foramen oval, que en la etapa embrionaria comunicaba las dos aurículas. Habíamos dicho que el foramen oval se encuentra permeable en un tercio de la población, y si se encuentra permeable en la etapa adulta, ¿por qué no produce problemas? Las aurículas sufren cambios constantes de presión y esa misma presión provoca que el foramen oval se esté cerrando de tal manera que no permite el intercambio de sangre entre las aurículas, no es una comunicación interauricular verdadera y por eso no nos provoca problemas. La aurícula izquierda también tiene su orejuela izquierda, tiene músculos pectíneos y el orificio auriculoventricular izquierdo con la válvula mitral. El ventrículo izquierdo es el más grueso y el más potente, es la bomba izquierda del corazón. Tiene que tener esas cualidades especializadas para poder bombear
toda la sangre, todo ese volumen sanguíneo hacia la circulación sistémica, llegando hasta los últimos capilares en las extremidades inferiores. Tiene un miocardio de 8 a 12 milímetros de grosor, muy grueso. Tiene su orificio auriculoventricular izquierdo con su válvula mitral, cuerdas tendinosas y dos músculos papilares. La válvula aórtica se diferencia mucho de la pulmonar, principalmente por la presencia de los senos coronarios. Hay una pregunta capciosa que se puede hacer a un estudiante de medicina. Si le preguntas a un estudiante de medicina de primer semestre, ¿cuál es la primera rama que emite la aorta? Probablemente te va a hablar acerca del tronco brachiocefálico o de la subclavia carótida común, pero la respuesta concreta es que las arterias coronarias son las primeras ramas que emite la aorta y se emiten precisamente en este punto. Dentro de cada válvula, excepto por una, existe un pequeño orificio conocido como el seno coronario derecho e izquierdo, y de ahí nacen las coronarias derecha y izquierda. Al inicio mencionamos que el corazón está constituido tanto por tejido muscular como por tejido conjuntivo, fibroso y laxo. Esa imagen representa el esqueleto fibroso del corazón y es el sitio donde se van a fijar las válvulas y el miocardio propio. El tejido conjuntivo denso permite que el corazón aísle cada cámara eléctricamente para que se pueda coordinar de manera más adecuada. Eso es una vista superior de los anillos fibrosos. Ahora hablaremos del ciclo cardíaco y qué pasa con las válvulas. Durante la sístole ventricular, las válvulas mitral y tricúspida se cierran y la turbulencia sanguínea que se produce durante esa contracción y movimiento se conoce como LOB, el primer sonido cardíaco, que coincide con la onda R o el complejo QRS. El segundo sonido cardíaco se produce después de sístole, al inicio de diástole, y corresponde al momento en que se cierran las válvulas aórticas y pulmonares. Esta imagen representa los puntos de auscultación de los focos cardíacos. Aquí destaca que los puntos de auscultación no corresponden directamente con la localización anatómica de las válvulas, sino que se encuentra a un sitio distante. La válvula pulmonar se ausculta en el segundo espacio intercostal izquierdo, línea parasternal. La válvula aórtica en el lado contrario, lado derecho, mismo espacio intercostal, línea parasternal y etc. En cuanto a la irrigación, está dada por dos arterias principales que nacen del seno coronario en la base de la aorta. La arteria coronaria derecha emite ramas para el nodo sinusal, emite una rama marginal derecha e interventricular posterior, y se encarga de irrigar a la aurícula, ventrículo derecho, nodo sinusal, nodo atrioventricular, tabique interauricular, parte de la aurícula izquierda, un tercio del tabique interventricular y parte del ventrículo izquierdo posterior. La arteria coronaria izquierda emite ramas, una rama circunfleja, una rama marginal izquierda, una rama interventricular anterior, que también se conoce como descendente anterior izquierda, y esa misma emite unas ramas diagonales. La arteria coronaria izquierda se encarga de irrigar a la aurícula y ventrículo izquierdo, el tabique interventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. La descendente anterior izquierda se encuentra en letras mayúsculas porque es la que más comúnmente se obstruye durante un infarto agudo al miocardio. El drenaje venoso está proporcionado por venas cardíacas mayores, interventriculares anteriores, la cardíaca media o interventricular posterior, las cardíacas menores, las cardíacas anteriores, y estas drenan en el seno coronario que se encuentra en la parte posterior del corazón y desemboca en la aurícula derecha. Hay muchas variaciones en cuanto a la irrigación del corazón, la irrigación arterial particularmente, y ahí es donde se habla acerca de dominancia izquierda o derecha. El criterio para establecer la dominancia está dada por la arteria interventricular posterior. Si esta surge de la coronaria derecha, se dice que es dominancia derecha y viceversa. La mayor parte de las personas son de dominancia derecha. Y este es otro esquema de la circulación coronaria. Y un esquema del drenaje venoso del corazón que desemboca en el seno coronario, aurícula derecha. Los vasos linfáticos siguen a las coronarias formando plexos debajo del miocardio, epicardio y endocardio y drenan en estos dos nódulos, los nódulos brachiocefálicos y los nódulos traqueobronquiales. Dato curioso: la mayoría de los órganos están susceptibles a neoplasias, cánceres. El corazón en particular no. El cáncer de corazón es extremadamente raro. Y entre ellos el más común es el mixoma auricular. ¿Por qué no existe o por qué hay tan poco cáncer cardíaco? Sí existe, pero gracias a la tasa mitótica muy baja de los miocitos, la incidencia de estos cánceres es muy baja y por eso no es propenso a desarrollar neoplasias.
La incidencia de un cáncer cardíaco es de 1 de cada 2 millones. En la etapa embrionaria el corazón sí tiene la capacidad de regenerarse. En la etapa neonatal hay regeneración parcial y crecimiento compensatorio. Y en la etapa adulta pues ya no hay mitosis de los cardiomiocitos, a pesar de que se pueden hipertrofiar. Y ese es el mixoma auricular, el cáncer más común de corazón. Empezaremos a hablar acerca de la inervación del corazón, que proviene de 3 sitios. El sistema de conducción del corazón se refiere a los cardiomiocitos especializados, generadores espontáneos, rítmicos y autónomos de potenciales de acción que coordinan la contracción de los ventrículos y aurículas. Está compuesta por el nodo sinusal, el haz interauricular de Bachmann, el nodo auriculoventricular o nodo AV, el haz de His con sus ramas izquierdas y derechas y las fibras de Purkinje que distribuyen esas mismas ramas y potencial de acción a lo largo de los ventrículos. El nodo sinusal se localiza en el extremo superior entre la vena cava superior y la aurícula derecha. Despolariza a los aurículas y es responsable de producir la onda P en el electrocardiograma. Aurículo ventricular recibe las ondas del nodo sinusal y se localiza cerca del seno coronario en el tabique interventricular. La onda del nodo auriculoventricular viaja hacia la haz de His, se localiza dentro del tabique interventricular y emite una rama derecha e izquierda a lo largo del septum. Las fibras de Purkinje también se conocen como el plexo subendocárdico y recibe los potenciales de acción de la haz de His y conduce la onda de despolarización hacia los ventrículos y músculos papilares mediante estas fibras de conducción. Ahora, esto es un esquema de la manera en que se relacionan las células del sistema de conducción y las especializaciones de membrana que tienen las uniones comunicantes para transmitir ese potencial de acción a lo largo de sus fibras. Y esta imagen ilustra la velocidad o el tiempo que tarda ese potencial de acción en distribuirse a lo largo de todo el corazón. Algo destacable aquí es que no todo el corazón se contrae al mismo tiempo. Y esto tiene gran utilidad fisiológica porque si se llegara a contraer el corazón como una unidad homogénea, la sangre no se distribuiría de manera eficiente. Con estas siguientes imágenes vamos a poder divagar un poco acerca de los fenómenos eléctricos que surgen durante el ciclo cardíaco. Entonces, la onda P se produce por la despolarización del nodo sinoauricular, el nodo sinusal. Después de eso surge la sístole auricular, en donde las aurículas vacían su contenido hacia los ventrículos. Posteriormente, esa onda de despolarización pasa por el nodo auriculoventricular y el haz de His y provoca que los ventrículos se contraigan, se despolalicen. Algo importante que se debe mencionar aquí es que las ondas representan los fenómenos eléctricos, no los fenómenos musculares que surgen. Primero surge el fenómeno eléctrico, luego el fenómeno muscular. Por eso las ondas planas coinciden con la contracción ventricular y auricular. Ahora, la onda T es muy curiosa, porque hasta el momento hemos observado que las despolarizaciones se manifiestan en el electrocardiograma como ondas positivas, pero la onda T representa la repolarización de los ventrículos. Entonces, ¿por qué es positiva? Se debe a la manera en que se registran los cambios de polaridad de los cardiomiocitos a lo largo del ciclo cardíaco y por la manera en que las diferentes derivaciones y electrodos están configurados. Entonces, la despolarización va desde aurícula hacia el ventrículo, es decir, de superior a inferior. Y esta dirección de despolarización se manifiesta como una onda positiva. En cambio, si cambia la dirección de repolarización, también se manifiesta como positiva. Si la onda morada fuese una de despolarización, se manifestaría como una onda negativa. Pero como es repolarización y va en dirección contraria, por eso se manifiesta como una onda positiva. Continuando con la inervación del corazón, el plexo cardíaco tiene dos componentes. La inervación simpática proveniente de los nervios de la cadena simpática, ganglionar, torácica y cervical. Y la inervación parasimpática proveniente de los nervios vagos, el par craneal 10, derechos e izquierdos. Ahora, estos plexos no son parte del sistema de conducción, pero ejercen una influencia directamente sobre él. Los efectos parasimpáticos o vagales reducen la frecuencia cardíaca, reducen la fuerza de contracción y vasoconstringen los vasos coronarios. En contraste, los efectos simpáticos, también conocidos como respuesta a lucha o huir, aumentan la frecuencia cardíaca, aumenta el inotropismo, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la perfusión miocárdica
vía las coronarias. Anteriormente habíamos hablado acerca del cuerpo carotidio, pero anatómicamente, pero no mencionamos los aspectos fisiológicos, implicaciones fisiológicas que tiene en relación al corazón. Entonces, en la bifurcación de la carótida común y a lo largo del callado aórtico se encuentran unos quimiorreceptores y vasoreceptores que constantemente están monitoreando la sangre y la presión que ésta ejerce sobre él. Los cambios en la presión arterial desencadenan potenciales de acción y esos potenciales de acción van hacia el cerebro lo interpreta y envía vías aferentes hacia los vasos y el corazón. Este es un esquema histológico del cuerpo carotidio, solo con el fin de manifestar que el cuerpo carotidio es mucho más que una dilatación o una estructura palpable en el cadáver. Es una estructura dinámica que recibe inervación del par craneal 9, glosofaringeo. Esta tabla otra vez para hacer contraste entre los efectos parasimpáticos y simpáticos y la importancia de conocer estas vías. El sistema simpático también se conoce como respuesta a luchar, huir, y ese es el efecto que tiene sobre la presión auricular derecha. Cuando estás en peligro, surge una estimulación simpática. Esa estimulación simpática prepara tus órganos, en particular tu corazón y músculos esqueléticos, para luchar por tu vida o huir por tu vida. Al inicio de la exposición, cuando hablamos acerca de la inervación pericárdica, hablamos acerca del concepto de dolor referido. Dolor referido es cuando un estímulo nociceptivo surge en una región concreta, pero se manifiesta en una totalmente distinta. Las aferencias viscerales asociadas al sistema simpático conducen la sensación dolorosa del corazón, que es detectada a nivel celular como situaciones de lesión tisular. Podría ser isquemia, podría ser necrosis, infarto. Este dolor a menudo es referido por un dermatoma inervada por los mismos nervios medulares. Lo único que nos está diciendo esto es que aunque el dolor surge en el corazón, se puede manifestar en otras áreas. En los hombres se puede manifestar como el dolor clásico de un infarto, irradiándose hacia el brazo izquierdo. En las mujeres se suele manifestar como un dolor mandibular. Y a veces sí, estas preguntas son para que hagan un análisis en casa de ello. Y esas son las bibliografías. Muchas gracias por su atención.